abrazo profundo para cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos ha dado de analizar esta serie tan maravillosa del libro de los Efesios, Pablo y los Efesios, que es un libro escrito, para los que no lo sabían, por el apóstol Pablo, de los tantos libros que escribió en el Nuevo Testamento. Y ahora nuestro tema o nuestra lección se titula Efesios en el corazón. En esta serie que hemos analizado, esta es la número 14, hemos hablado de la vida del apóstol Pablo, que fue una vida en cierto sentido no grata para un ser humano, pero sí grata para aquellos que se sacrifican por la obra de Dios o lo dan todo por el Evangelio. Y eso fue lo que pasó por el apóstol Pablo. Pablo sufrió cárcel, sufrió naufragios, racismo, sufrió tortura y al final fue condenado a la pena de muerte, a la pena capital. Esto es algo increíble para un hombre que luchó tanto por el Evangelio. Dios le reveló el misterio del Evangelio al apóstol Pablo para predicarlo a los gentiles, a aquellos que no lo conocían. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, encontró un mundo totalmente poseído por los demonios y por el diablo, precisamente, que es el príncipe de este mundo. La gente adoraba a muchos dioses, no conocían al Dios verdadero. Sin embargo, este hombre se levantó con el poder de Dios a conquistar el corazón de los griegos, una nación idólatra, a los romanos, una nación cruel y también idólatra, y a otros tantos pueblos, como es el caso precisamente que estamos analizando. La ciudad de Éfeso, que no tenía nada que envidiarle a Sodoma y a Gomorra, pues allí había toda suerte de placeres y adoraciones a los ídolos, adoraciones al demonio. Había crímenes horrendos. Era una ciudad realmente más parecida a Sodoma y a Gomorra, o era más pecadora que Sodoma y Gomorra realmente. Era algo terrible. Pero el apóstol Pablo logró predicar el Evangelio y el mensaje de Dios llegó a miles de personas en aquella ciudad. Tanto así que se propagó el Evangelio por todo el Medio Oriente y llegó hasta Roma, donde el apóstol Pablo estuvo prisionero y al final murió, ya hemos dicho, allí encarcelado. Fue condenado a muerte y el espectáculo de la muerte del apóstol Pablo fue prácticamente en secreto, pues el gobierno romano no quería que se supiese que el apóstol Pablo iba a morir, pues era un hombre que tenía muchos seguidores y esto podía poner en peligro, según ellos, la paz pública. Fue condenado a la pena capital, fue decapitado allí con pocos testigos, pero su sangre derramada fue a favor del Evangelio, porque esa sangre surgió de la tierra para regar de manera como si fuese un abono fértil a todos aquellos que creen en la palabra de Dios, a todos aquellos que escucharon la palabra de Dios y que hoy la escuchan también. En toda esta serie de los Efesios hemos visto cómo el plan de Dios a través de Cristo fue precisamente donde Él trajo salvación a este mundo. Dios puso a Cristo en el centro mismo de la humanidad para que pudiera salvarla. Lo exaltó allí en la cruz del Calvario para que todo ojo humano lo pueda ver y de esta manera ser rescatado por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esta cruz, que es el símbolo de la iglesia de Dios y que ha sido la que ha proclamado este misterio del Evangelio, cómo Dios ha salvado al mundo a través de su Hijo, cómo Dios llega al corazón de cada ser humano para cambiarlo y para hacer del ser humano que posiblemente puede estar convertido en una bestia o poseído de demonios o de drogas o de malos hábitos, y sin embargo llega el Evangelio a través de Cristo en el corazón del hombre y es cambiado, es hecho una nueva criatura. Somos entonces nosotros el cuerpo de Cristo unificado. Precisamente en el libro de los Efesios, los versos centrales en esta ocasión. Efesios 2, versos del 8 al 10. Allí nos dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Maravillosos versos, principalmente el 8 que nos dice que somos salvos por gracia. No vale las obras que nosotros hagamos en favor del Evangelio o cualquier otra cosa que podamos hacer en favor de la humanidad, porque solo la sangre de Cristo Jesús es valedera para salvar al ser humano. No importa cuán grande haya sido un hombre en el Evangelio, no podrá salvar a nadie. Solo Cristo es el Salvador. No hay parientes de Cristo tampoco que pudieron haber o pudiesen salvar al hombre del pecado o de la muerte. Solo la sangre de Cristo Jesús. Solo Él murió por la humanidad. Solo Él puede salvarte de la muerte eterna. Solo Él puede salvarte del dolor. Solo Él puede perdonar tus pecados. Porque hay un solo mediador entre los hombres y Dios, y es Cristo Jesús. Y somos benditos en Cristo Jesús por este amor que Él tuvo para morir por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Efesios en el corazón es porque el apóstol Pablo en este libro revela el misterio del Evangelio. Y ya hemos dicho anteriormente que el misterio del Evangelio precisamente es este plan de salvación que Dios preparó para salvar al hombre. Este misterio que fue revelado a la humanidad, que Cristo perdona los pecados, que es el Hijo de Dios y que Dios en este universo que cayó en desgracia, esta parte aquí, la Vía Láctea, no la dejó a la deriva, preparó un plan para salvar al hombre. Recordemos que los seres que Dios creó en el universo, hablando de seres inteligentes, tienen libre albedrío. Tú y yo podemos decidir en quién creer y en quién no creer. Por eso hay personas que dicen yo no creo en Dios. Respetamos sus opiniones o su elección. Pero también hay otros que creen en Dios. Nosotros creemos en Dios y en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los animales no pueden creer en nadie porque no tienen libre albedrío. Fueron creados con instinto. No fueron creados como nosotros los seres humanos, que tenemos ese deseo intrínseco en nuestras almas de adorar a alguien. Pero hay que tener mucho cuidado porque podemos adorar al ser equivocado. Y solo Cristo salva. Solo Dios a través de Él puede rescatarte de la muerte eterna. Por eso este libro de Efesios, este libro maravilloso, revela este plan de salvación. Y este misterio del Evangelio ha pasado a ser parte nuestra. Y esta fe que está unida entre Dios y el ser humano es de bendición para cada uno de nosotros. Nosotros somos los receptores y dadores de la gracia de Cristo en esta humanidad, porque hemos recibido su gracia, pero también a través del Evangelio de Dios se la damos a ustedes para que también reciban esta bendición tan grande que Dios ha dado a la humanidad a través de Cristo Jesús. Él viene muy pronto a buscar a su pueblo, a todos aquellos que creen en esa gracia maravillosa, no en el sacrificio que ha hecho ningún ser humano por el Evangelio, sino en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora todos podemos ir a Dios con confianza, porque recibimos el perdón a través de la sangre de Cristo, esa sangre maravillosa que lava los pecados, no importa cuáles sean. Y recuerden que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto a esta tierra. Todo el escenario está dado para que se cumplan las profecías que están en las Sagradas Escrituras. Guerras y rumores de guerra, hambre, terremotos, dolor por todos los lugares. Y alguien me decía el otro día que parece increíble que grandes tragedias están ocurriendo en lugares que antes eran lugares de remanso o de paz. Es un recuerdo para nosotros los seres humanos que aunque estamos en paz en algunos lugares, en algunas ciudades, no debemos de olvidar que estamos en el planeta Tierra. Que el planeta Tierra no ha sido rescatado todavía por Dios. Que no estamos en esa dimensión donde Dios nos va a llevar, donde no habrá dolor ni muerte, ni existirán el diablo y sus demonios. Hemos dicho también que Satanás y sus ángeles han hecho presencia aquí en este planeta para engañar al ser humano. Y que a través de fábulas, a través de películas, para engañar a los hombres. Y si es posible, bajará fuego del cielo
para engañar a aquellos precisamente que no creen en este evangelio. Pero Dios es neutral en el sentido de que no obliga al hombre a que crea en él. Solo estamos diciendo, como decía Noé, Dios destruirá este mundo y creará uno nuevo. Cristo Jesús vendrá muy pronto en las nubes de los cielos para salvar al pecador. Y a través de este libro de los Efesios, Él nos dice que debemos de respetar a nuestros padres, que debemos de respetar a nuestro prójimo, que si en un tiempo existió la esclavitud, hoy no debe de existir. La naturaleza, todo lo que hay hecho, lo que le ha creado al hombre, da testimonio de Dios. No hay nada que pueda negar la existencia de Dios. Todo tiene su amor, todo tiene su sello. Nuestra civilización, que tiene grandes adelantos científicos, ha sido porque Dios ha tenido misericordia y nos ha dado eso para que vivamos mejor. Pero Dios, todo don perfecto viene de Él, y Él le ha dado todo. No solamente entregó a su Hijo, sino que Él mismo se entregó por ti y por mí. Por eso dice el libro de los Efesios, en el capítulo 6, el último capítulo de este libro maravilloso: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón y haciendo la voluntad de Dios. Antes que se escribieran tratados acerca de los derechos humanos, la Revolución Francesa, la ONU y otras entidades que defienden la libertad que hoy día disfruta el mundo, ya el apóstol Pablo, 2000 años antes, había escrito este maravilloso tratado del libro de los Efesios, hablando de la libertad del hombre y de la seguridad que debemos de tener en Cristo Jesús. También escribió una carta donde habla del trato que debe de existir que debería de existir en aquel tiempo entre el amo y el esclavo, y cómo la esclavitud debía de estar sujeta a Cristo, a Dios, porque ya el amo pasaba a ser siervo de Cristo, el amo pasaba a ser servidor del Señor Jesús, y también el esclavo, y ambos debían de tratarse con respeto, porque ya Dios los había rescatado de la mancha y la condenación del pecado. Efesios en el corazón es un libro que no solo debemos de llevar aquí en el corazón, sino que también debemos de predicar a la gente para que sepan que Cristo salva, que a través del amor de Cristo podemos respetar a nuestros padres, que es un mandamiento con promesa, respetar al prójimo, amarnos los unos a los otros. La cruz está presente, la unidad de la iglesia está presente. Todos nosotros marchamos hacia el cielo agarrados de las manos de Cristo. Cristo te ama, Él viene pronto y quiere salvarte. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Y te invitamos para una próxima ocasión, donde estaremos analizando otros libros, otros temas que serán de gran bendición para cada uno de nosotros. Nuestra oración con cada uno de ustedes: Cristo les ama, nosotros también les amamos. Que sean felices en el amor del Señor. Amén.